Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Si eres fanático de las historias de amor, los escándalos del mundo del espectáculo y, por supuesto, de uno de los actores turcos más codiciados del momento, quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de lo que supuestamente ha confesado sobre su relación con Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué hay detrás de los rumores, qué es verdad y qué es pura especulación. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de todo lo que te traemos. Dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo turbulento mundo de Can Yaman. Ustedes saben que Can es un torbellino, un hombre que no deja indiferente a nadie. Su carisma, su físico descomunal, su talento innato y esa mirada que parece penetrar hasta el alma lo han catapultado a una fama mundial que pocos pueden presumir. Cada paso que da, cada entrevista que concede, cada aparición pública es analizada al milímetro por la prensa internacional y, por supuesto, por su legión de admiradores que lo siguen en cada rincón del planeta. Pero si hay algo que realmente ha capturado la atención y ha alimentado innumerables titulares y debates apasionados en redes sociales en los últimos tiempos, son las intrincadas idas y venidas de su vida amorosa, y en particular, su conexión, a menudo tempestuosa, con la también deslumbrante actriz Demet Özdemir. Han sido pareja, se han separado, se les ha visto juntos de nuevo, creando una nube de incertidumbre sobre el estado actual de su relación que ha mantenido al público en vilo. Hoy en este espacio que dedicamos a desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo, intentaremos arrojar luz sobre todo esto, basándonos en las últimas declaraciones y supuestas confesiones que han salido a la luz, a menudo de manera fragmentada y sujeta a interpretación. ¿Qué tan cierta es la versión oficial de los hechos? ¿Hay algo más profundo, algo que se nos escapa, que no nos están contando? Lo primero que tenemos que entender, para poder navegar en este mar de rumores y verdades a medias, es el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkencikus. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, explosiva, tanto en pantalla, donde sus personajes cautivaron a millones, como, al parecer, fuera de ella, en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno global, y su relación naciente, alimentada por esa chispa innegable, se convirtió rápidamente en el foco de atención principal de los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, buscando proteger su privacidad en medio de la vorágine de la fama. Sin embargo, la presión mediática, la constante curiosidad de sus seguidores y los rumores incesantes hicieron que su relación se volviera cada vez más pública, casi ineludible. Hubo un tiempo en que parecían la pareja perfecta sacada de un cuento de hadas, saliendo juntos a eventos, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, y el público los adoraba, los idealizaba. Parecían destinados a la felicidad eterna. Sin embargo, como suele suceder, de forma casi trágica, en el efímero y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas, tan idílicas como parecen desde fuera. La relación, para sorpresa de muchos, llegó a su fin, y el dolor y la decepción de sus fans más devotos fue palpable, casi un duelo colectivo. Pero es precisamente aquí, en el punto de inflexión de su separación, donde la historia se pone verdaderamente interesante, adquiriendo nuevas capas de complejidad. Recientemente han surgido informaciones, y según algunos medios de comunicación especializados y filtraciones internas, se habla incluso de confesiones directas de Can Yaman que abren una nueva y fascinante perspectiva sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Se comenta que Can, un hombre que siempre ha sido conocido por su naturaleza apasionada y a veces impulsiva, ha decidido ser más abierto y transparente sobre los altibajos de su vida sentimental, y que ha revelado detalles íntimos que hasta ahora se mantenían celosamente guardados bajo 7 llaves. Una de las ideas que más ha resonado y que ha generado mayor debate es la noción de que su separación de Demet no fue simplemente un capricho pasajero, un desencuentro trivial o una simple crisis de pareja, sino que estuvo marcada, en gran medida, por una profunda incompatibilidad de fondo, o quizás, y esto es crucial, por las enormes presiones externas y las expectativas asfixiantes que ambos, como figuras públicas de primer nivel, enfrentaban a diario. Imaginen por un momento la presión.
Ser joven en la cúspide del éxito profesional, y tener cada uno de tus movimientos, cada palabra que dices, cada persona con la que te relacionas, seguido de cerca, escrutado y analizado por millones de personas en todo el mundo. No es una tarea fácil, ni remotamente. Khan en particular ha sido siempre un personaje magnético, un hombre que no teme mostrar sus emociones, que se deja la piel en cada proyecto, pero que también ha sido, a lo largo de su carrera, objeto de críticas, de escrutinio implacable y de juicios prematuros. Se rumorea que en estas supuestas confesiones, que han salido a la luz en forma de fragmentos y citas selectas, Khan habría admitido de manera contundente que la fama desmedida, las exigencias constantes de sus respectivas carreras y la falta de un espacio íntimo y privado para poder nutrir y fortalecer su vínculo jugaron un papel crucial y determinante en la ruptura. Es decir, que la vorágine incesante de proyectos, los viajes constantes alrededor del mundo, las largas jornadas de rodaje y la imposibilidad de encontrar momentos de tranquilidad y conexión genuina habrían sido un obstáculo insuperable, una barrera infranqueable para el desarrollo natural y saludable de su relación. ¿Suena plausible? Absolutamente. Cuando dos personas están tan inmersas en el ojo público, cuando sus vidas se convierten en un constante escaparate, es extraordinariamente difícil, casi imposible, mantener una relación sólida, estable y a prueba de balas contra las adversidades. Además de la presión mediática y profesional, se dice que Khan ha profundizado en la complejidad inherente de su relación con Demet. Ha sugerido con una sinceridad que desarma, que si bien existió un gran cariño mutuo, una conexión especial y una atracción innegable, también existían diferencias fundamentales en sus personalidades, en sus visiones del futuro y en sus enfoques de la vida que con el tiempo, se hicieron cada vez más evidentes y difíciles de ignorar. No se trata solo de amor romántico, una relación duradera, que aspire a trascender el tiempo, requiere mucho más que pasión y química. Requiere compatibilidad en múltiples niveles, personalidades que se complementen, objetivos de vida alineados, y quizás lo más importante, la capacidad de gestionar juntos el estrés, las crisis y por supuesto, la abrumadora fama. Quizás en sus inicios, la intensidad de la pasión y la novedad de estar juntos los mantuvieron a flote, creando una burbuja de felicidad. Pero a medida que la relación se volvía más seria, más comprometida, estas diferencias latentes se hicieron más difíciles de disimular, más pesadas de sobrellevar. Otro punto clave de estas supuestas confesiones, que ha capturado la imaginación de muchos seguidores, gira en torno a la idea de que Khan Yaman siempre ha sido un hombre extraordinariamente apasionado y entregado en sus relaciones, un amante que lo da todo. Sin embargo, también ha aprendido, a través de las experiencias, a veces dolorosas, de sus relaciones pasadas. Se le atribuye haber declarado en varias ocasiones que valora enormemente la honestidad, la transparencia y la autenticidad en una relación. Ha expresado que a pesar del inevitable dolor que acompañan a ciertas separaciones, prefiere la cruda verdad, por dolorosa que sea, a una ilusión vacía y engañosa. Esto, de alguna manera, sugiere que su relación con Demet, a pesar de su desenlace, fue una lección invaluable para él. Una oportunidad para crecer, para reflexionar y para sacar conclusiones importantes sobre lo que verdaderamente busca y necesita en una pareja y en una relación a largo plazo. Ha aprendido a ser más selectivo, más consciente de lo que realmente importa. Es importante en este punto hacer una pausa y considerar cuidadosamente la fuente de estas confesiones. En el vertiginoso y a menudo sensacionalista mundo del entretenimiento, es un hecho conocido que los titulares a menudo se exageran y las declaraciones se sacan de contexto para generar impacto. Si bien es cierto que Khan ha concedido entrevistas y ha hablado, en ocasiones, sobre aspectos de su vida privada, es crucial, vital, discernir entre lo que realmente ha dicho con sus propias palabras y lo que la prensa, o incluso los fans con sus deseos proyectados, han interpretado, distorsionado o deseado escuchar. Sin embargo, el hecho de que estos temas, estas reflexiones sobre su relación con Demet, surjan con cierta recurrencia, y con una aparente coherencia interna en las declaraciones atribuidas a Khan, sugiere que hay una base sólida de experiencias y reflexiones personales del actor. No son simples invenciones de la nada. Se especula también, y esto alimenta aún más el debate, sobre si estas declaraciones tienen como objetivo principal limpiar su imagen pública, tan a menudo puesta en tela de juicio por su personalidad carismática pero a veces controvertida. O si, por el contrario, su motivación es más genuina, simplemente compartir una etapa de su vida que ha sido, sin duda, muy comentada y ha generado un gran interés público. A veces, cuando una figura pública se enfrenta a un torrente de rumores, especulaciones y juicios, decide tomar la iniciativa, tomar el control de la narrativa, para contar su propia versión de los hechos, para ofrecer su perspectiva.
Y en el caso de Khan, que es un personaje tan mediático y tan seguido, es completamente natural que desee tener cierto control sobre cómo se cuenta la historia de su vida personal, cómo se percibe su intimidad. La verdad sobre su relación con Demet, como bien podría sugerir un título dramático que muchos habrían imaginado o leído, es en realidad un poco más compleja y matizada de lo que a simple vista parece. Según estas informaciones que han trascendido, su relación no llegó a culminar en un matrimonio en el sentido formal y legal de la palabra. Sin embargo, sí fue una relación muy seria, muy profunda, que muchos, quizás impulsados por la intensidad de su conexión en pantalla y en sus aparatosas apariciones públicas, esperaban que culminara en boda. La intensa química que mostraron en la serie y en su vida pública hizo que una gran parte de sus seguidores creyeran, casi con certeza, que estaban a punto de dar ese trascendental paso. Y es muy posible que esas expectativas externas, esa presión implícita por parte de su fandom, hayan ejercido una presión adicional, un peso innecesario sobre sus hombros, dificultando aún más la gestión de su relación. Si analizamos en profundidad las declaraciones que se le atribuyen a Khan, parece que él reconoce de manera honesta y madura que a pesar del amor genuino y la conexión especial que existieron entre él y Demet, las circunstancias de sus vidas, las exigencias de sus carreras y sobre todo, las diferencias individuales e irreconciliables hicieron que su camino juntos, por mucho que lo intentaran, no pudiera continuar hacia un futuro compartido. No se trata, según estas revelaciones, de una historia de traición, de infidelidades o de grandes dramas hollywoodenses. Es más bien la historia, quizás más triste pero también más realista, de dos personas que en un momento particular de sus vidas sintieron una conexión fuerte y especial, una atracción mutua innegable. Pero que con el tiempo y a medida que se conocían más profundamente se dieron cuenta, con honestidad, de que no eran el futuro el uno del otro. Que sus caminos, aunque se cruzaron de forma apasionada, estaban destinados a separarse. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la que reaviva la llama de la esperanza en el corazón de muchos seguidores. Podría haber una reconciliación. Las supuestas confesiones de Khan, al revelar que guarda un gran aprecio por Demet, que valora enormemente lo que vivieron juntos y que la considera una persona especial, han reavivado las esperanzas de algunos fans de que la pareja pueda darse una segunda oportunidad, de que puedan reencontrarse y superar las diferencias que los separaron. Sin embargo, el mismo Khan también ha dejado meridianamente claro, con una honestidad que merece ser respetada, que busca estabilidad en su vida, tanto personal como profesional, y que las lecciones aprendidas de sus experiencias pasadas le han hecho ser considerablemente más selectivo a la hora de elegir a su pareja. Esto podría interpretarse de dos maneras, y ambas son válidas. O bien está sinceramente abierto a la posibilidad de volver con Demet si las circunstancias fueran radicalmente diferentes, si las diferencias que los separaron pudieran ser superadas y si ambos estuvieran en un momento vital propicio para ello, o bien, y esta es la interpretación más probable, está simplemente cerrando un ciclo importante de su vida de una manera madura, honesta y reflexiva, aceptando el pasado para poder proyectarse hacia el futuro. La verdad, mis amigos, la verdad en estos asuntos suele ser mucho más sutil, más compleja y más matizada que los titulares sensacionalistas que nos bombardean a diario. Lo que parece claro a todas luces es que Khan Yaman se encuentra en un momento crucial de su vida. Un momento de profunda reflexión sobre sus relaciones, sobre sus aciertos y errores, y sobre lo que verdaderamente quiere para su futuro, tanto personal como profesional. Sus supuestas confesiones sobre Demet Özdemir, lejos de ser un simple cotilleo, revelan una faceta hasta ahora menos conocida del actor, una faceta más madura, más analítica, más introspectiva. Un hombre que no solo vive el presente con la pasión desbordante que le caracteriza, sino que también es capaz de mirar hacia atrás, de aprender de sus experiencias pasadas, por dolorosas que hayan sido, para construir un futuro más sólido, más consciente y, esperemos, más feliz. Es fascinante y a la vez un poco melancólico ver cómo la vida de figuras públicas se convierte, casi sin quererlo, en un espectáculo para nosotros los espectadores. Y cuando se trata de temas tan universales y tan cargados de emoción como el amor, la expectación y la especulación se multiplican exponencialmente. Khan y Demet en su momento capturaron la imaginación de millones de personas alrededor del mundo, y la forma en que su historia evolucionó, con sus altibajos, sus momentos de euforia y sus inevitables caídas, sigue siendo un tema de gran interés y debate. Lo importante al final del día es recordar que cada persona, independientemente de su fama o notoriedad, tiene derecho a vivir su vida y a encontrar su propia felicidad, ya sea junto a alguien o, de manera independiente, explorando sus propios caminos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero saber qué piensan ustedes.
Son ustedes, mi querida audiencia, quienes dan vida a este canal con sus opiniones y debates. ¿Creen que las confesiones de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir son sinceras y reveladoras? ¿Piensan que, a pesar de todo, todavía hay esperanza para una reconciliación entre ellos? ¿O creen que es un capítulo cerrado para ambos? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver las diferentes perspectivas que aportan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis profundo y quieren que sigamos desentrañando los misterios, las historias y los secretos del fascinante mundo del espectáculo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es nuestro motor, nuestra motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans apasionados de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.